Mi nombre es Lucía y la historia que estás a punto de escuchar no es de cine, aunque en ocasiones pueda parecer extraída de una película. En la vida cotidiana, las situaciones suelen ser más sorprendentes que las tramas de ficción, especialmente cuando se trata de sentimientos ocultos y anhelos desconocidos. La historia comenzó un viernes por la mañana, en nuestro viejo apartamento en el corazón de Valencia. El padre, un individuo formal que suele desayunar mientras escucha las noticias, sorprendió a su hijo con una propuesta que lo dejó perplejo, observando su taza de café como si algo inusual hubiera ocurrido. Estuve considerando la posibilidad de realizar un viaje juntos. Nosotros dos. Expresó que preferiría estar en un lugar apartado del concreto, del tránsito y del bullicio, como si soltara esa idea sin darle muchas vueltas. Parpadeé, confundida por la situación. ¿Viajar? ¿Estás disponible? Así es, al hogar rural de mi abuelito en la provincia de Castellón. Ha pasado mucho tiempo sin que esté habitada, pero aún se mantiene en pie. Respirar aire fresco, sin conexión a internet. Nada más que árboles, destellos y calma. Después de la muerte de mamá, que había ocurrido hace más de 4 años, solo quedábamos él y yo, una sorprendente pareja, parte convivientes, parte familia improvisada. Teníamos una buena comunicación. Mientras él se encargaba de la cocina, yo me ocupaba de la limpieza. Él se encargaba de los gastos, mientras yo simulaba colaborar. Seguíamos adelante de esa manera. La verdad es que me resultó atractiva la idea de tomarme un descanso y escapar por un tiempo. ¿Sería posible que Regina asista como mi invitada? Le pregunté con un tono suave que suelo emplear para persuadirlo. El padre levantó una ceja. ¿Esa amiga que terminó su relación con Bruno? Han pasado 3 semanas. Se encuentra en un estado deplorable. Se alimenta únicamente de galletas María mientras escucha con melancolía baladas mexicanas en el balcón. Suspiró con resignación. De acuerdo. Pero sin complicaciones, ¿de acuerdo? Una vez que finalicé mi café, de inmediato le escribí a Regina: prepara tus cosas, nos vamos de escapada al campo. Al cabo de 48 horas, las 3 nos desplazábamos en el automóvil, con mi padre conduciendo, yo relajado con los pies en el tablero y Regina en el asiento trasero con expresión de desencanto emocional. El padre decidió reproducir una lista de reproducción de Maná y Chayanne, como si intentara ocultar la incomodidad del silencio con éxitos de la década de los 90. La vivienda, oh, la vivienda. El aroma a madera húmeda impregnaba el lugar, mientras los rincones estaban repletos de telarañas evocadoras. La amplia terraza ofrecía una panorámica del cerro y una hamaca vieja que parecía aguardar nuestra llegada. A pesar de que nadie lo sospechaba en ese momento, ese viaje iba a dejar una huella en nosotros. Modificamos aspectos que creíamos inamovibles. Al descender del automóvil, percibí un cambio en la atmósfera. Con una textura más delicada, Regina también se dio cuenta de ello. La melancolía que cargaba en sus hombros desapareció al exhalar su primer suspiro. Se sacó las lentes oscuras y mostró una sonrisa que no se veía en su rostro desde que Bruno le causó tanto dolor. Expresó que el ambiente desprendía un olor característico de la libertad. Aproveché la ocasión. ¿Nos dirigimos al arroyo? ¿Recuerdas cómo solíamos ir con nuestro abuelo? De repente, Regina saltó. Por supuesto que sí. Deseo sumergirme en mis tristezas de una manera elegante. Mientras tanto, mi padre revisaba la casa con la actitud de un arquitecto aburrido de la rutina diaria. Se le consultó si deseaba unirse, pero respondió con un gesto negativo. Expresó: ¿debo ordenar esto o terminaremos durmiendo en el suelo? Vamos a ponernos otra vestimenta. Opté por un bikini sencillo de color negro. Sin embargo, Regina. Oh, Regina. Optó por un elegante abrigo rojo, de corte impecable, que más que una prenda, parece una afirmación de estilo. Salió paseando por la habitación como si estuviera desfilando en una pasarela. En ese preciso instante, el padre llegó con una escoba en la mano y se detuvo en seco. Quedó sorprendido. Susurró, asombrado por lo que veía. Nos quedamos inmóviles, nos miramos fijamente y luego estallamos en carcajadas. Regina, siempre tan descarada, se acarició el cabello y expresó: gracias, colega. Continuaré en la búsqueda. El padre se transformó en un tomate. Susurró acerca de encontrar un recipiente y se perdió en la cocina.
Fue en ese preciso momento cuando comencé a percibir algo inusual, una sensación de cosquilleo en el ambiente. La expresión en la mirada de papá. Algo que no representaba simplemente una sensación de malestar. Se trataba de un anhelo. Reservado en sus emociones, con una pasión latente. No le echaba la culpa. Regina lucía impresionante. La piel resplandecía bajo los rayos del sol, sus caderas se desplazaban con una gracia etérea, y emanaba una energía magnética tras su reciente liberación. No fue una sorpresa para mí, sin embargo, me dejó perplejo. La diversión en el arroyo fue total. Carcajadas, voces elevadas, agua helada, rocas en los pies. Era como regresar a la infancia. En medio de risas y conversaciones, consulté a Regina sobre sus sentimientos hacia alguien. Con tono sarcástico, ella mencionó que su corazón pertenecía al agua que cae de la ducha. Nos divertimos tanto que estuve a punto de tragarme una roca. De esta manera disfrutamos la tarde, sin preocupaciones ni arrepentimientos, completamente libres y empapadas. Cuando regresé, encontré que mi padre había preparado la mesa. Había arroz cocinado con azafrán, carne estofada y una ensalada que lucía como si hubiera sido inspirada en Pinterest. Les animó a disfrutarlo y les recordó que esa noche habría una fogata. Con una expresión de satisfacción en el rostro, Regina dijo, «La programación es algo que disfruto mucho, chef». La noche hizo su aparición. Llamas, cobijas, vino tinto en copas diferentes. El padre narraba relatos de espíritus con una destreza innata. Regina se acomodaba en posición fetal, soltaba risitas nerviosas y lo observaba con una mirada brillante que me resultaba familiar. Y en mi mente surgió la idea de que aquella llama no provenía únicamente de la madera. Se me vino a la mente una idea. Me acerqué a Regina en voz baja y le pedí que me acompañara al baño para hablarle. Una vez adentro, procedí a explicarle la estrategia. Haré como que estoy cansado y le pediré que me acompañe a la habitación. Sin embargo, al despertarse, me deslizo fuera sigilosamente. Déjalo allí, eso ya es responsabilidad tuya. Los ojos de Regina se abrieron ampliamente. Eres incorregible, contesté afirmativamente, destacando mi habilidad para ser una excelente compañera. Sí, tuvo el efecto deseado. Realicé mi presentación, mi padre me llevó y logré escaparme. Fue en ese momento cuando todo dio comienzo. En la siguiente sección te relataré lo que presencié desde la ventana entreabierta de mi habitación. Aquella noche el ambiente tenía un sabor diferente, como si las palabras del bosque fueran un misterio incomprensible para nosotros, como si las llamas en la terraza consumieran no solo la madera, sino también algo en nuestro interior. Les di mi despedida con una representación que merecería un galardón Goya, simulando un bostezo, con molestias en el cuello y la voz algo ronca. Le pedí a mi padre que me llevara a la habitación, mencionando que el vino me había mareado, arrastrando un poco los pies. Inmediatamente se puso de pie. Al llegar a la puerta, simulé tener una revelación. Decidí que sería mejor que te quedaras con Regina. ¿Acaso no percibes su temor intenso ante la falta de luz? Regina captó rápidamente lo que le dije. Con una expresión tierna imitando a un cordero asustado, pronunció con tanta dulzura que habría ablandado hasta el mármol, te quedarás un poco más conmigo, al fin. Hecho, no requería nada adicional. El padre asintió, aunque se le notaba la tensión en la garganta. Rápidamente me deslicé por el pasillo, dejando la puerta entreabierta, y aguardé. Sentía los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Recosté en la cama mientras sentía las sábanas gélidas sobre mi piel ardiente. Decidí cerrar mis ojos para tratar de tranquilizarme. Sin embargo, no logré hacerlo. La paciencia no es mi fuerte, nunca lo ha sido. Pasados unos minutos, ya me había quitado los zapatos y me desplazaba por la casa con la agilidad de un gato, sin hacer el menor ruido. Me oculté detrás de unas grandes macetas de barro que miraban hacia el patio. Desde ese lugar, la visión de la fogata y de las personas era impecable. Estaban más cerca de lo que había pensado. Las sillas están muy juntas. Con la mano apoyada en la rodilla de ella. Con su torso orientado hacia él, soltando risitas suaves, como si estuvieran compartiendo una confidencia. El traje que Regina lucía, un vestido estampado y holgado que parecía inofensivo, se mecía al ritmo de la brisa, mostrando sus muslos bronceados, sus hombros al descubierto y su cuello resplandeciente por el calor de la hoguera. El padre no solía hablar mucho.
¿Y qué hay de la expresión en sus ojos? La expresión de sus ojos lo revelaba todo, y Regina la mantenía con una serenidad salvaje. Tras un prolongado momento de silencio, se puso de pie. Avanzaba con parsimonia, dando vueltas alrededor de la fogata. Se colocó justo enfrente suyo. Dirigió la mirada hacia arriba para observarla. La mirada que mostraba combinaba a la perfección anhelo y remordimiento. Se inclinó ella. Acercó su mano a su rostro con una delicadeza que nunca antes había mostrado hacia nadie. Sin pronunciar palabra alguna, le dio un beso. Quedé completamente sorprendido. Ese beso parecía guardado durante mucho tiempo. No mostró grosería ni impaciencia. La experiencia fue sumamente intensa. Honesto. El beso que te hace sentir mariposas en el estómago y desconectar de todo a tu alrededor. La rodeó, pasando su brazo alrededor de su cintura. Se puso de pie. En un breve momento, se fundieron en un abrazo como si fueran las únicas personas en el mundo. Después, se acomodó de nuevo en su asiento. Ella se acomodó en su regazo con total naturalidad. Mantén la calma. Es muy confortable. Totalmente llena. El vestido se ajustaba a sus piernas de manera perfecta, como si fuera parte de su cuerpo. El dorso de ella se encontraba junto al pecho de su padre. Descansaba sobre su hombro el cabello. No podía creer lo que mis ojos presenciaban. Él acariciaba sus manos con reverencia y un deseo reprimido. Recorría su espalda y sus caderas con sus dedos. Y Regina cedía, los párpados se le caían. Murmuraba palabras que no podía escuchar claramente. Sin embargo, por la forma en que lo observaba, no parecían ser instrucciones culinarias. Experimentaba una sensación inusual en mi interior. Una sensación de calor que recorrió mi cuerpo desde el vientre hasta las mejillas. Tenía dificultades para respirar. No fue a causa de la vergüenza, sino por la reacción que eso generaba en mi interior. Un tanto adormilado. Algo sin denominación. Experimenté un ligero temblor en mi mano. Sin dudarlo, la sostuve entre mis piernas. Solo para tranquilizarme, para experimentar la sensación de estar plenamente viva. Con el fin de mantener la cordura. La escena se veía como un sueño desde mi posición. Las siluetas de las llamas perfilaban sus figuras. El traje de la mujer se desplazaba con calma, mostrando solo lo necesario. No se emplearon palabras groseras, solo enlace. Colaboración estrecha. Realización de la entrega. Y allí estaba yo, observando cada detalle. En completo mutismo. Con los labios entre mis dientes, experimentando como algo en mi interior también se desmoronaba. Al nacer simultáneamente. Después de que todo terminó, ya que lo sucedido fue más que un simple beso, se pusieron de pie, tomaron las copas y extinguieron la hoguera, así que me puse a correr. Entré en la cama sigilosamente, me cubrí hasta la nariz y apreté los ojos con determinación, como si quisiera robar el sueño. Pasados unos minutos, la puerta se abrió ligeramente con un suave crujido. Regina susurró a Lucía si podía cesar de simular. Volteé mi cuerpo. Se encontraba allí, recargada en el marco, con una sonrisa indescriptible. No presencié nada, afirmé. Lo observaste todo. Y tengo la certeza de que fue de tu agrado, dejó de contestar. Tras cerrar la puerta, se esfumó. Sin embargo, aquella sonrisa, esa odiosa sonrisa, se quedó grabada en mi mente. Además de eso incendio. Había compañía afuera. Al despertar al día siguiente, todo parecía estar en calma, como si los eventos anteriores no hubieran ocurrido, como si la noche previa no se hubiera agravado con intensidad, suspiros entrecortados y un vestido de flores que había perdido su inocencia. Desperté temprano, principalmente debido al insomnio en lugar de la costumbre. Apenas los rayos del sol se colaban entre las cortinas, y el silencio en la casa era tan absoluto que resultaba doloroso. Me dirigí descalza hacia la cocina en busca de café y un poco de rutina. El padre ya se encontraba allí, moviendo la sartén como si fuera un día de descanso. ¿Descansaste bien? Sin alzar la mirada, me formuló la pregunta. Es cierto, no dije la verdad. Poco después, Regina se presentó con el rostro limpio, el pelo recogido y una camiseta blanca que tomó de mi armario. Sin zapatos, tranquilidad. Como si no hubiera compartido la noche con nadie. Sin embargo,
El semblante de sus mejillas transmitía un mensaje distinto, de color rosa. Acabadas de prender. Tomó café como si fuera su hogar. ¿Cuál es el plan para hoy? Sentado al lado de su padre, preguntó si tenían planeado ir al mirador después de desayunar, a lo que él contestó afirmativamente. Desde ese punto se puede observar toda la cadena montañosa. Tiene una apariencia agradable. Asentí en silencio, sin pronunciar palabra alguna. Sentía una extraña sensación en la garganta, como si hubiese pasado la noche con un misterio guardado en su interior. Durante la caminata, no ocurrió absolutamente nada. Mientras tanto, ocurría todo a la vez: la expresión de los ojos, la importancia de tomar descansos. Al subir las piedras del camino, se rozaron sin querer, las visitas secretas que ya no se limitaban a la amistad. Siguiéndoles el paso, caminaba con calma, buscando que la brisa me ayudara a despejar la mente. Al regresar, el aroma que impregnaba la casa era el de la madera cálida y el sudor dulce que desprendía la caminata. Decidí encerrarme en el cuarto de baño. No es por cuestiones de limpieza, sino por la urgencia de disfrutar de mi soledad. Me observé en el espejo. Sus ojos eran diferentes. De tonalidad más sombría. Como si hubieran presenciado demasiado. Estuvimos en silencio la mayor parte de la tarde. En la terraza, nos entretenemos jugando a las cartas. Degustamos algunas frutas. El padre preparó una deliciosa tortilla de papas. Mientras tomaba el sol, Regina lucía un pareo ceñido a la cintura y un top de encaje que insinuaba más de lo que escondía. Trataba de hacer caso omiso de ella, pero me resultaba imposible. Resultaba completamente imposible. Era todo lo que yo no tenía el valor de ser. Al caer la noche, se repitió la secuencia habitual: hoguera, vino y relatos. Sin embargo, en esta ocasión algo había cambiado. Regina optó por no ocupar el asiento junto a mí. Tomó asiento a su lado. Al recibir una manta de su padre, sus dedos se rozaron durante un instante prolongado. Repetí la misma acción que la noche pasada. Pedí disculpas con un bostezo fingido, me dirigí a la habitación y aguardé. En esta ocasión, no simulé estar dormido. Diray gimé de inmediato a mi lugar detrás de los arbustos, como si formara parte inherente del procedimiento. Mantenían una conversación en voz baja, se encontraban riendo. Tomaban otra copa juntos. Sin embargo, en esta ocasión fue ella la que dio el primer paso. Le dio un beso en la mejilla. Después, la zona del cuello. Su mano rozaba su cuello como si intentara avivar una chispa en él. Lo consiguió. Su respuesta fue instantánea, como si su propio ser le comunicara sin esperar autorización. Intercambiaron un beso, extensísimo, sumamente profundo. Las siluetas eran juguete de las sombras que bailaban con el fuego. Me resultaba difícil tomar aire. Resultaba excesivamente cercano, sumamente hermoso y completamente vedado. La abrazó con ternura, y ambos parecían compartir una conexión emocional muy fuerte. Era una verdadera obra de arte, y en ese momento ocurrió algo que me destrozó emocionalmente. Inclinándose, le dio un beso en los pies. De esa manera, con fervor, con suavidad. De manera individual. Tratarlos con reverencia, como si tuvieran un valor incalculable. Experimenté un estremecimiento que me dejó inmóvil. Experimenté un revuelo interno. Jamás presencié a un individuo realizar tal acción. Jamás había pensado en eso. Se trató de un acto íntimo, sensual y a la vez respetuoso. Regina mostraba una expresión muy intensa. Los párpados se le caían. Tomaba aire pausadamente. Los dedos recorrían su melena como si fueran acariciados por una brisa suave. Experimenté una sensación de rigidez en mi cuerpo. Mis manos no dejaban de moverse. Me envolví las piernas agachada, como si fuera capaz de retener lo que ocurría en mi interior. Sin embargo, el tiempo ya estaba avanzado. Me encontraba en el interior. Contemplando, experimentando, anhelando, ni a mi papá ni a Regina. Pero sí, hacia esa libertad. En relación a ese envío, no debes temer experimentar sensaciones placenteras. Decidí volver a tocarme. En esta ocasión, sin responsabilidad, esta vez con apetito. Con los ojos tapados. Reproduciendo en mi mente la manera en que él acariciaba, como ella susurraba suavemente.
Sentí un estremecimiento profundo mientras recordaba lo vivido. No resultó ser algo que causara controversia. La experiencia fue sumamente intensa. Tranquilo. Sin embargo, sucedió. Al despertar, ya no estaban presentes. Más tarde, Regina me halló en la cocina, sosteniendo un vaso de agua. Su mirada se posó en mí. No emitió palabra alguna, simplemente rozó mi brazo de pasada. En ese momento, me di cuenta de que ella tenía conocimiento de la situación. Los días posteriores transcurrieron suavemente como un río tranquilo. A pesar de las apariencias, todo se presentaba idéntico, sin embargo, nada coincidía en realidad. La vivienda permanecía en su ubicación, los platos continuaban siendo servidos durante la hora de la comida, y el cielo seguía transformándose de azul a dorado al caer la tarde. Sin embargo, en nuestro trío, existía algo más, una presencia imperceptible y cargada de energía que nos envolvía sin ser mencionada por nadie. El padre lucía con una sonrisa más amplia. Su estilo de peinado era único, se rasuraba todas las mañanas, preparaba la comida con mayor entusiasmo. Y Regina parecía estar suspendida en el aire. Recorría la casa descalza como si fuese la dueña. De vez en cuando, se paraba frente a los grandes ventanales para contemplar el paisaje con expresión de plena satisfacción en su rostro femenino. Había dejado de derramar lágrimas. No mencionaba a Bruno, ya no requería consuelo. Albergaba una llama adicional en su interior. Mi situación era de constante tensión, una sensación de presión que no causaba dolor, pero que resultaba pesada. Como si estuviera usando una piel renovada, más receptiva y más consciente. Observaba detenidamente cada movimiento que hacían, las expresiones faciales que mostraban cuando creían que yo no los observaba. Las delicadas caricias, los roces al cruzar la cocina, el silencio compartido que surge únicamente entre dos personas que se han familiarizado. Externamente, simulaba total normalidad. Sin embargo, en su interior, el fuego se propagaba. Mientras Regina se bañaba, descubrí su vestido de flores colgado en la parte trasera de la puerta del baño. Permanecía mojado, con un olor que combinaba notas de jabón y madera. Le di un ligero roce. Dame un momento. Decidí cerrar mis ojos. En mi mente, lo visualicé danzando sobre sus piernas en la velada ardiente. Experimenté una sensación eléctrica recorriéndome por completo. Experimenté miedo ante mi propia persona. Regresé a mi habitación con el pecho agitado y el rostro enrojecido. Me recosté en la cama y fijé la vista en el techo, sin cerrar los ojos. No se encendió ninguna hoguera esa noche. El padre manifestó sentir fatiga. Se retiró a su habitación temprano. Permanecí en la terraza junto a Regina. El clima era cálido. Vestía un pantalón corto de tela de lino y una blusa holgada que mostraba un poco de su espalda. Con el cabello húmedo y la tez dorada, con las piernas descansando sobre la barandilla, sostenía una copa de vino con una mano y tenía los pies descalzos. No te incomoda, ¿verdad? Sin rodeos, me preguntó. ¿Qué es lo que él quiere saber? Esto, nosotros dos. Le dirigí la mirada. La sinceridad de esa persona me tomó por sorpresa. Expresé mi duda sobre si me sentía molesto. Me resulta confuso. Sintió como si estuviera aguardando precisamente esa contestación. No me imaginaba que sucedería. Sin embargo, en ocasiones la vida te coloca en situaciones donde no existen normas. Solo experimentas emociones. Retiró la copa de sus labios. Cruzó las piernas y me observó con esa mirada tan penetrante. ¿Y contigo? Ante la pregunta sobre sus sentimientos, me quedé sin palabras. Me di un mordisco en el labio. Experimentaba tantas emociones que ninguna podía ser contenida en una sola oración. Regina se inclinó en mi dirección. Le acaricié la rodilla con delicadeza. Después, recorrió suavemente mi muslo con los dedos. Se trató de un leve contacto, un suave contacto que me obligó a contener la respiración. No es necesario que hables, murmuró. En ocasiones, el lenguaje corporal habla por sí solo. Observé su presencia. En ese preciso instante, el tiempo quedó congelado. No se trataba de una atracción ordinaria, se trataba de un espejo. Quería experimentar las mismas emociones que ella. De experimentar la libertad que ella emanaba, deseaba tu calor.
Deseaba sentir el calor, aunque fuera brevemente. Regina se aproximó aún más. No hubo contacto entre sus labios y los míos. Apenas acariciaron mi mejilla y luego descendieron por mi mandíbula hasta llegar al cuello. Experimenté un escalofrío. Decidí cerrar mis ojos. Me encontré indeciso entre detenerla o continuar siguiéndola. Sentía el latido de mi pulso en la entrepierna, pero de repente, se detuvo y con una sonrisa en el rostro le dijo que se calmara. No fue mi intención lastimarte, fue únicamente para que experimentaras. Recibí un abrazo. Como una hermana, pero sin lazos de sangre, actúas como una aliada. Desconoces tu verdadero poder, Lucía. Tan solo requieres una pequeña llama, el que te pertenece. Y partió. No pude conciliar el sueño esa noche. Mi cuerpo se encontraba adolorido por las sensaciones que mantenía atrapadas. Me acaricia en completo silencio. Con las piernas tensas, reteniendo el aliento, con la mente puesta en sus manos, en el tono de su voz. Pensaba en todo lo que podría haber pasado, pero no se concretó. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes al amanecer. Junto a eso, una elección adicional. El padre indicó que era necesario regresar al centro urbano. El tiempo se nos agotaba. Al amanecer del día de volver, no había rastro de sol. Las nubes se desplazaban lentamente en el firmamento, como si también percibieran el término. No se escuchaban muchas conversaciones. Cada persona se movía de un lugar a otro recogiendo sus pertenencias, cerrando las ventanas y doblando las mantas impregnadas con el aroma del humo de la hoguera. Colocaba mi vestimenta en la mochila con suavidad, como si alargar el procedimiento pudiera hacer que el tiempo se detuviera. Sin embargo, tenía plena conciencia de que no era así. Cualquier cosa positiva, lo que realmente impacta, termina por expirar. El padre trataba de aparentar que todo estaba bien. Daba indicaciones, inspeccionaba la cocina y conversaba sobre el tráfico. Sin embargo, no podía evitar desviar la vista constantemente hacia Regina. Ella no ocultaba absolutamente nada. Recorría el hogar con la seguridad de quien ha dejado una marca indeleble. Esa mañana no tenía puesto el sostén. Una camiseta larga, de mi propiedad, apenas llegaba a taparle los muslos. Inclinaba su cuerpo para cerrar la valija con esa despreocupación intencionada que revelaba una porción de su dorso y un lunar que hasta entonces le había pasado desapercibido. El padre se veía obligado a tragar su propia saliva. Siempre partimos en completo silencio. Mientras el vehículo se desplazaba por el camino de tierra, el polvo levantado a su paso creaba una especie de velo que ocultaba el pasado. Regina se encontraba en el asiento de atrás, recostada y luciendo unas gafas de sol. Junto a mi padre, con los brazos enlazados. La ausencia de ruido no generaba incomodidad. La densidad de ese líquido era notable. Repleto de todo lo que quedaba sin expresar. En el trayecto, hicimos una parada en una gasolinera. El padre se dirigió al baño. Mientras yo rellenaba una botella de agua, Regina se acercó hacia mí. Expresó su agradecimiento de manera directa por la semana que pasamos juntos. ¿Sobre qué tema? Permitirme ser yo mismo. Por favor, evita criticarme. La observé con detenimiento. En ese instante, al cruzar nuestras miradas, comprendí que él había sido testigo de todas mis noches. Desde el principio. Partiendo del fuego, desde la plantación de plátanos. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Realicé una pregunta. Sacudió la cabeza con firmeza, mostrando su convicción. Rechazo. Lo que más me preocupa es la incertidumbre de si esto volverá a ocurrir. Regresamos al vehículo. El trayecto restante transcurrió como un susurro prolongado. Desde la distancia, divisamos la ciudad. Las estructuras de electricidad, los inmuebles, el regreso al bullicio. Al llegar al apartamento, mi padre se encargó de llevar nuestras pertenencias arriba. Antes de ingresar, Regina me dio un abrazo. De longitud considerable, con aroma de despedida. Lucía, ten cuidado contigo misma. Me pidió que también lo cuidara, susurrándome al oído. Pasaron varias semanas sin que entabláramos conversación de nuevo. Sin embargo, era imposible para mí borrar de mi mente. El incendio, la observación visual. El vestido se encuentra en el cuarto de baño. El gesto de cariño en la zona del cuello, las veladas ocultas tras las palmeras.
como mi cuerpo encontró su lenguaje. El calor que sentía en mis muslos al evocar ese momento. Y así fue que, en una noche cualquiera, recostado en la cama, el teléfono comenzó a vibrar. Se trataba de un mensaje. De Guilla, ¿qué te parece si volvemos a hacerlo? Pero en esta ocasión, sin la presencia de testigos. Permanecí observando la pantalla en medio de la penumbra. Una sonrisa se dibujó en su rostro.